El 22 de enero de 2014 fue enviado el proyecto de ley que busca evitar la revictimización de menores de edad que han sido abusados durante las diligencias legales. Si bien la iniciativa fue aprobada en general, el pasado 6 de marzo el Ejecutivo introdujo una serie de indicaciones que significan un retraso en su aprobación, según la Fundación Amparo y Justicia. Para saber más sobre este tema, conversamos en CNN Chile con el coordinador legal de la Fundación Amparo y Justicia, Mauricio Sovino. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, Mauricio, ¿por qué creen ustedes que se le quitó la suma urgencia y por qué habría un retraso entonces de este proyecto? Bueno, en el mes de marzo, tal como dijiste, se presentaron unas indicaciones sustitutivas al proyecto para discutir algunos de los temas que se estaban legislando. Lamentablemente, esta discusión se llevó a cabo en una comisión del Senado y actualmente se están nuevamente discutiendo otras modificaciones. Por lo tanto, ahora el legislativo está sin urgencia para llevar a cabo para legislar sobre esta materia. Y esto nos preocupa bastante como fundación, puesto que esto va a implicar un retraso en la aprobación de la ley. Para tomar un poquito de contexto, este proyecto lo que proponía era hacer al menos o como máximo 2 entrevistas, solamente 2 veces, una en la instancia investigativa y en la otra judicial. ¿Qué pasa con estas indicaciones? ¿Qué es lo que proponen y qué modificaría el proyecto inicial? Bueno, la propuesta en sí, la primera en la que trabajamos durante bastante tiempo con instituciones del Estado, señalaba 2 instancias de entrevista, no necesariamente 2 entrevistas. Perfecto. Ya es una en la investigación, tal como dices, para obtener la mayor cantidad de información por parte de la víctima y poder protegerle y llevar a cabo una investigación correcta. Y luego, si es que el niño tenía alguna posibilidad de ir a juicio oral, llevar a cabo una nueva entrevista para reemplazar su testimonio y así evitar que pisara el tribunal. Las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo instauran otras etapas previas a la primera entrevista y eventualmente estas entrevistas previas, estas instancias previas podrían dar lugar a entrevistas por personas no capacitadas. ¿Cuáles son esa etapa previa, cuando recién se hace la denuncia, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en la recepción de la denuncia, nosotros estimamos que lo correcto es que en la denuncia no se le pregunta a la víctima sobre qué ocurrió, sino que se informa al fiscal cuanto antes para que el fiscal establezca el momento de llevar a cabo esta primera entrevista. Y esta primera entrevista, lo importante es que está hecha por un entrevistador sumamente especializado en la materia. En cambio, el resto de las personas y los actores del proceso penal muchas veces no saben cómo llevar a cabo una buena entrevista. Y esto, por una parte, puede dañar a la víctima, causándole lo que denominamos victimización secundaria, y por otra parte también puede contaminar el relato. ¿Ya? Malas preguntas pueden afectar a la investigación y por otra parte también afectar al niño o adolescente. Pero, antes de entrar en ese tema, ¿quién hoy día hace las entrevistas? ¿Puede ser cualquier participante, querellante, demandante fiscal? ¿Cómo se da eso hoy día? Mira, en la actualidad quien lleva a cabo la investigación es el Ministerio Público y en la recepción de la denuncia, tal como hablamos, intervienen las policías. Muchas veces en este momento de que se interpone una denuncia, si está presente el niño o adolescente, se le hacen preguntas. En la mayoría de los casos son personas que no están especializadas para tal efecto. Luego, durante la investigación, es entrevistada por el fiscal o asistente de fiscal o alguien del Ministerio Público en también varias ocasiones y además se les hacen diferentes pericias o evaluaciones, tanto sexológicas como psicológicas. Y en cada una de estas evaluaciones el niño y adolescente es sometido nuevamente a preguntas sobre el hecho delictivo. Y cada una de estas instancias, por una parte, si le hacen malas preguntas, puede contaminar su versión de los hechos y, tal como hablamos fuera de cámara, cambiar la versión un poco. Y por otra parte, también le causa este daño nuevo por tener que acordarse cada vez que pasa durante una de estas entrevistas lo que ocurrió. ¿Se puede manipular o cambiar la versión o inducir una versión a un niño? A ver, en primer lugar, partamos con que los niños y en general las personas que llevan a cabo una denuncia, por regla general, estudios, es que no mienten sobre esto, ¿ya? Pero sí, una mala entrevista o malas preguntas o preguntas sugestivas pueden llevar a la persona a contestar cosas que no sean verídicas o intentando de darle un sesgo a la entrevista. Por eso es tan importante que la persona que tome contacto con las víctimas sea especializada. ¿Qué pasa con el equilibrio que hay que tomar porque muchas veces los casos polémicos que hemos visto y que en los últimos años
que han sido muy llamativos de abusos sexuales, en el que incluso han salido algunos absueltos después de varios juicios. ¿Cómo mantener ese equilibrio o cómo manejar el tema que es o una madre o un apoderado acusando un abuso sexual frente a el acusado, en el que dice que es inocente, en el que incluso ya la opinión pública se divide y que aunque salga absuelto muchas veces se sigue creyendo que es culpable, o que esta teoría de que como los niños no mienten también cómo se le considera absuelto? Mira, nosotros creemos firmemente que cualquier procedimiento penal sin que exista un derecho a defensa adecuado o que existan posibilidades para la defensa de hacer preguntas no es justicia en definitiva. ¿Ya? La propuesta en la que trabajamos durante mucho tiempo y las investigaciones que hemos llevado a cabo intentan compatibilizar. ¿Ya? Compatibilizar por una parte los derechos de este imputado, ya derechos a que tenga acceso a las declaraciones de la víctima, por ejemplo, que tenga la posibilidad de solicitar alguna diligencia al Ministerio Público, a los tribunales, pero también que se proteja al niño y adolescente. Internacionalmente esta materia está resuelta. Esto nosotros no creamos algo de la nada. Por darte un ejemplo, en Europa, en noviembre de este año, todos los estados partes de la Unión Europea tienen que tener en sus legislaciones particulares, ¿no es cierto?, adecuadas las entrevistas investigativas para estos casos. ¿Ustedes proponen un reglamento de protocolo para hacer estas entrevistas, o no? Sí, mira. ¿De qué se trataría? Nosotros proponemos que, en primer lugar, exista una legislación base, por eso es el proyecto de ley, y luego, cuando se implemente, que se siga un protocolo científico de entrevista. Esto implica que las personas que lleven a cabo las entrevistas sigan al pie de la letra un entrenamiento y un protocolo de la forma en que se llevan a cabo las entrevistas, que también son internacionales. De hecho, ya existen proyectos de carácter científico en nuestro país que adaptaron protocolos de entrevista para hacerlo concorde a la realidad chilena también, ¿ya? Porque también importa que los niños sean entrevistados con preguntas para niños chilenos, digamos, y no copiar de cualquier experiencia internacional. Y respecto a este punto también es bastante interesante que a nivel internacional, por ejemplo, ahora se está llevando a cabo una conferencia anual de entrevistas investigativas en la cual nosotros estamos participando como institución y también van otros representantes del Estado. O sea, acá se entiende que esta materia ya está regularizada y ya está aplicable en diferentes países y nos falta a nosotros solamente ponernos al día con la tendencia mundial. Y la idea de una videoconferencia también plantea este proyecto en el que se mantenga al final grabada esta entrevista y se pueda revisar. Claro, o sea, la idea es justamente que esta entrevista sea videograbada, que se grabe en cuanto antes desde la denuncia, cuando se lleve a cabo, y este video se use en reemplazo de la participación de los niños y adolescentes durante el juicio. Y que lo importante es que cualquier persona que intervenga en el juicio, por lo menos la defensa, el querellante, el fiscal, pueda verlo, ¿ya? En condiciones de máxima privacidad y seguridad para la víctima, pero también para que cada uno pueda ejercer sus derechos como corresponde. ¿Qué le pasa a un niño o a un menor de edad cuando se enfrenta a estas entrevistas y repetidas veces? Cada vez, tal como señalaba antes, cada vez que una persona en general, que una víctima de cualquier delito, pero en particular estos niños, tiene que contar su versión, es repetir una y otra vez el hecho que sucedió. Y es por eso que cada vez que es entrevistado, es repetir y volver a vivir esta experiencia traumática que sufrió. ¿Cuáles deberían ser los estándares que debería tener esta persona que entrevista? Los entrevistadores, en primer lugar, tienen que ser una función primordial o especializada. Ojalá que se dediquen solamente a hacer entrevistas o que sea su función principal. Seguir capacitaciones, en primer lugar una formación inicial y formaciones o capacitaciones de manera periódica. No basta con una acreditación cada cierto tiempo, ver si cumple requisitos. Está también establecido en la literatura que los entrevistadores van perdiendo la forma de hacer estas preguntas que tienen que ser abiertas, no sugestivas, no es fácil. Y la práctica los va mejorando, pero también tienen que ser supervisados o por pares o por alguna persona especializada. ¿Ya? Entonces nosotros estimamos que como criterio este entrevistador tendría que cumplir esta función de forma primordial y que sea capacitado y recapacitado durante el tiempo. Por último, ¿cómo está hoy día la calidad del peritaje? Muchas veces se ve que las discusiones que hay en los tribunales es porque las pruebas no son suficientes, porque el Servicio Médico Legal no logró constatar si habían o no indicios de violación. ¿Cómo lo ven ustedes? Las investigaciones por delitos sexuales son bastante complejas, eso lo tenemos claro. En la mayoría de los casos de abuso no existe ninguna prueba más allá de la declaración de la víctima y por eso es tan importante cuidarla. No hay lesiones, muchas veces también los tribunales y el sistema
pone todo el peso en estas evaluaciones psicológicas. Al final, un psicólogo, aunque sea muy especialista, queda con el peso de dar por acreditado hechos que tampoco es el fin de sus evaluaciones. Sus evaluaciones, la que es bastante conocida y discutida, es la credibilidad del relato. A lo que va es para ver si existen criterios que puedan decir si un relato es creíble o no, pero no verídico. O sea, no existe ninguna herramienta a nivel mundial que permita decir si un niño o una persona dice o no dice la verdad. Simplemente son algunos criterios para ver si se cumple en el relato, para ver la credibilidad. Dado que no tenemos prueba, es por eso que importa tanto que se cuide el relato del niño. Nosotros lo vemos como un arma. En un homicidio se encuentra un arma, lo vamos a proteger dentro de una bolsa y lo vamos a cuidar hasta el juicio. Nosotros queremos que el relato de la víctima sea cuidado de la misma manera para que llegue lo más puro al juicio, para que los tribunales tengan la certeza al momento de decidir sobre una condena o absolución. Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Es Noticia.